Muy bien, ese es el ejercicio número 31 de lo que el profesor dejó para como si fuera una práctica. Tenemos que esta configuración, tenemos la resistencia del conector, que es 1.8 kilo ohmios, la resistencia del emisor 2.2 kilo ohmios, y nos pide que busquemos la intensidad de emisor, voltaje del conector y voltaje del conector emisor. Para comenzar, vamos a comenzar buscando la intensidad del emisor, ya que es lo más fácil de conseguir porque ya tenemos la resistencia de emisor. Para conseguirla hacemos nuestra ecuación de voltaje, que sería el voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor es igual al voltaje de la resistencia de emisor. ¿Por qué? Esa va a ser la ecuación de voltaje porque estamos trabajando en esta ramificación. Y tenemos que cuando vamos a medir en un circuito, ponemos nuestra sonda, la negativa se pone en tierra y en este caso la tierra está en la base y no está después de la resistencia de emisor como normalmente lo vemos, y la positiva ponemos donde queremos medir. No medimos aquí porque estamos midiendo el voltaje de base emisor. Vamos a medir aquí para restarlo de la base de emisor para poder conseguir el voltaje que se cae en esa resistencia. El VCC en ese caso va a ser el 8 porque como ya dije estamos trabajando en esa configuración. Sería entonces 8 voltios menos 0.7 voltios, que sería del diodo base emisor, es igual al voltaje resistor del emisor. El voltaje resistor del emisor daría igual a 7.3 voltios. Ya como tenemos el voltaje y tenemos la resistencia que tenemos ahí, aplicamos la fórmula que nos dice la ley de Ohm, que el voltaje es igual a voltaje sobre intensidad de voltaje intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Eso sería igual a voltaje, la del resistor, que sería 7.3 voltios, entre la resistencia, que sería 2.2 kilo ohmios, y eso daría 3.31 ya tenemos la intensidad de emisor. Para seguir vamos a buscar el voltaje de colector. El voltaje de colector vamos a medirlo desde tierra aquí, ¿cierto? Entonces ese sería el voltaje de colector, sería igual al voltaje de colector base. Eso lo conseguimos haciendo una ecuación de voltaje que sería VCC menos voltaje de la resistencia 1 de la resistencia del conector menos el voltaje conector base igual a 0. Ustedes dicen ¿cómo conseguimos el voltaje de la resistencia del conector si no tenemos ahí? Lo que pasa es que en este caso, cuando no es posible conseguir la intensidad del colector, tenemos que asumir que la intensidad del colector es igual a la intensidad del emisor. Entonces eso daría el caso de que VCC sería, sabiendo que I es igual a voltaje sobre resistencia, y pasamos la R al otro lado, daría a R del colector por I del colector, que sería igual a la I del emisor, menos la I del voltaje, menos el voltaje del conector base. Seguimos sustituyendo. En este caso el VC sería porque estamos trabajando en esta ramificación, en esta malla. Sería entonces 10 voltios menos, sustituimos, sería 1.8 kilo ohmios por intensidad de emisor, que sería los 3.31 miliamperes, es igual al voltaje del conector base,
que lo pase para el otro lado porque es lo que queremos. Eso daría eso daría 10 voltios menos 5.95 voltios, es igual al voltaje colector bajo. Eso sería igual a 4 voltaje colector base, 4.024 voltios. Tenemos que el voltaje base, colector base sería 4.04 voltios y como ya dije sería igual al voltaje del colector, 4.024 voltios. Ya teniendo el voltaje del colector, ya podemos conseguir el voltaje colector emisor, que sería sumarle al voltaje base colector el voltaje base emisor, que sería los 4.024 voltios más los 0.7 del diodo. Entonces el voltaje colector emisor daría 4.724 voltios. Y así se resuelve ese ejercicio.